Con todos, chicos, muy buenos días, estimados estudiantes del ciclo semestral San Marcos de la Academia Virtual APU. Con ustedes, nuevamente, el profesor Carlos Giraldo a su servicio. Y esta semana tenemos desarrollado, tenemos preparado una clase relacionada con el mar peruano. Y mira, qué curioso tema, porque eh, el año pasado, cuando hubo el examen virtual, el único examen online que hizo la decana de América, en una de las áreas vino una pregunta relacionada con el mar peruano, que por cierto, hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, no se tomaba en cuenta dentro de de los temas que vienen en el examen, porque siempre en San Marcos hay ciertas preguntas, ciertos temas sobre todo ciertos temas que siempre se repiten, ¿no? De una u otra manera. Quizás no una consecutivas, otras sí, pero sí, bueno, se repetía con cada cierta frecuencia. En el caso del tema del mar peruano, no era un tema que viniera pues con ese tipo de tendencias, ¿no? Hace muchísimos años no se hablaba al respecto. Y eso justamente fue la sorpresa del año pasado. También vino preguntas sobre la Antártida, recuerdo también vino, ¿no? Sí. Para muchos fue sorpresa, ¿no? Algunos temas este, muy poco frecuentes, pero que sí están dentro del temario del prospecto de San Marcos. Muy bien, entonces que vamos a empezar primero con algunos datos generales sobre el mar peruano. Vamos a empezar primero que su nombre oficial se le debe pues a que el gobierno, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, sacó un decreto supremo en el cual se le denomina, ¿no? Al mar de Perú con el nombre de Mar de Grao, ¿no? Nombre a honor del caballero de los mares. Ahora, respecto a la ubicación del mar peruano, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos aquí a dibujar un poquito en pantalla. Estoy dibujando un poco de lo que es el continente asiático. Bien, un poco de Oceanía. Y un poco de la costa oeste de Norteamérica y América en general, ¿no? Y muy bien. Y cuando hablamos del continente americano, que voy a mejorar este dibujo que está pues hasta las patas, discúlpame que el dibujo no sea pues como solemos ser los profes, este, pintar así con esta pantalla es complicado. Muy bien. Si ubicamos aquí, todo este centro es el Océano Pacífico, muy bien. Por aquí voy a trazar una línea que representa lo que es la línea ecuatorial, ¿no? La línea ecuatorial. Ahí está. Hola. El mar peruano se ubica por acá. Este es el mar peruano. ¿Muy bien? En las costas centro-occidentales de Sudamérica. Si lo vemos dentro del espacio del Océano Pacífico que viene a ser toda esta parte central, está obviamente tomando en cuenta la línea ecuatorial, está al sur, al sur de la línea ecuatorial. Pero además, aquí en el sur, está para el lado derecho del Pacífico. Quiere decir, si está para el lado derecho del Pacífico, está para su lado oriental. Por eso que la ubicación del Pacífico es suroriental. Ahí está, muchachos. ¿No? Acá. ¿Qué más? Es un tipo de mar abierto, como he visto ahí, un mar abierto, es una porción de océano
de, o mejor, es un pedazo de mar que es parte de una porción de un océano. A diferencia de los mares cerrados, que son porciones de aguas saladas que están rodeadas de continente, no separadas del océano, pero sí mayormente rodeadas de continentes, como el caso del mar Mediterráneo. En el mar del Perú no ocurre así. En el mar de Perú, como visto en el dibujo, es una porción dentro de todo el extenso Océano Pacífico, es un mar epicontinental. Ahora, también, y esto no es ningún tipo de chauvinismo o nacionalismo exagerado, eh, sin miedo a decirlo, pues el mar peruano está dentro de lo que son los mares más ricos del mundo. Por alguna razón, muchos, muchas flotas pesqueras, ¿sí? Muchas flotas de barcos pesqueros de distintas nacionalidades vienen hasta nuestro mar peruano para extraer recursos ictiológicos para la industria pesquera, ¿no? Así es, por eso no es de extrañarnos que nuestro mar sea pues también depredado pues por muchas de estas empresas pesqueras internacionales y no es también sorprendernos que esta depredación por esta gran riqueza marina que tiene nuestro mar haya mermado su producción en las últimas décadas y por esa razón cuando el pescador artesanal sale a la mar a la captura de los peces para el consumo humano, pues ya no encuentran en las mismas cantidades que en el pasado y por esa razón esta escasez hace que el precio de pescado en los mercados, en los terminales, sea un poco caro, ¿no? Hay por temporadas que está demasiado caro por la escasez que esto representa debido a la sobreexplotación. ¿Por qué? Porque tenemos un mar riquísimo, uno de los mares más ricos del planeta. Sin embargo, la sobrepesca está generando problemas ya, no solo de índole económico, sino también ambientales, sobre todo la pesca de arrastre, ¿no? Esa pesca en donde una serie de embarcaciones lanzan unas redes, ¿sí? Como fueran, y lo van colocando en puntos en forma de una U, o muy bien, y estas redes caen hasta el fondo del lecho marino, y después el barco con toda su fuerza jala. Entonces esa gran red arrastra todos los peces que hay consigo, pero también arrastra el fondo marino, destruyendo el ecosistema. Entonces, al destruir el ecosistema submarino, está destruyendo todo el hábitat de las formas de vida. Muy bien. Su recuperación, pues, demora miles de años. Así es. No es que ya recientemente y después los peces vuelven, se vuelven a formarse los arrecifes. No, no es así. Y además esta pesca arrastra con todo tipo de especies sin respetar, pues, las que son comerciales, los que no son comerciales, los que tienen mayor o menor tamaño, etcétera. El mar peruano, si bien tiene el nombre de el mar de Grado desde el gobierno de Fernando Belaúnde, su creación oficial recién comienza desde el año de 1947 en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, debido a que, bueno, no es una cuestión, digamos, antojadiza por parte del Estado peruano de aquel entonces. Eh, ya desde fin de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias mundiales observaban y miraban la importancia económica y geopolítica que tienen los océanos en el dominio mundial. Entre ellos, el presidente norteamericano Harry Truman en algún momento propuso que todos los países que tienen salida al océano o al mar tengan pues una soberanía, ¿no? Un territorio soberano para sí mismo, ¿no? Para proteger sus propios intereses. Pero no estaba de todo claro de cuánto debería ser justamente ese tamaño, esa extensión del mar peruano. Muy bien. Sin embargo, algunos tomamos como ejemplo el disparo, donde llega el disparo de una bala de un cañón, cosas así, ¿no? Otros planteaban según la extensión, la amplitud que tiene el zócalo continental, o sea, el relieve submarino menos profundo que comienza desde la orilla, ¿no? Pero también eso es un poco arbitrario porque no todos los zócalos continentales no son homogéneos, algunos son más amplios, otros son menos.
Así que eh, la idea estaba ya puesta, el interés también de los países ribereños o con salida al mar. Hubo un diplomático peruano eh, llamado Enrique García Sayán, que planteó una propuesta para las Naciones Unidas, una propuesta de que los países que tengan salida al mar tengan un territorio soberano de 200 millas, ¿no? Así es. La cosa es que estaban ahí en ideas jurídicas, ¿no? En propuestas jurídicas en realidad, aún nada aprobado. Eh, pero fueron algunos países que empezaron a tomar ya su iniciativa por cuenta propia. Es el caso de Chile, por ejemplo, que tomó una iniciativa de crear sus 200 millas y consigo a poco tiempo, después de Chile, Perú y Ecuador, también hicieron lo mismo y después otros países como México y Argentina. En el caso de aquí en Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, principalmente porque nuestro mar estaba siendo depredado allá por la década del 40 y desde antes de la década del 40 estaba siendo depredado por grandes flotas de barcos pesqueros. Creo que esto yo lo había mencionado, de las flotas de barcos pesqueros que depredaban, ¿no? Bueno, así es. Así que estas flotas de cientos de barcos pesqueros de otras nacionalidades venían al dominio o digamos al mar peruano para pescar de forma así, pues de forma indiscriminada, porque no había legislación que lo impida, no había leyes que lo prohíban en aquel entonces, y empezaron a depredar nuestro mar. Así que estos países como Chile, Perú y Ecuador tomaron la iniciativa de crear sus 200 millas justamente, justamente para proteger sus recursos marinos de la depredación de estas grandes empresas pesqueras, como por ejemplo del magnate pesquero Aristóteles Onassis. Así es. Bueno, esta 200 millas fue creado pues en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero para el Estado peruano con el decreto supremo 781. Muy bien. Y vamos a ver aquí también el ancho también ahí de las 200 millas, que representan kilómetros entre 370, 371 kilómetros de ancho, porque ahí está el valor, y la superficie del mar peruano, después del fallo de la Corte de la Haya en el año 2014, incrementó un poco, más de 50.000 kilómetros cuadrados, y hace que el dominio marítimo tenga una superficie de 676.524 kilómetros cuadrados de superficie, que por cierto es un dominio marítimo bastante extenso. Y como es tan extenso, pues las unidades de vigilancia que tiene la Marina de Guerra de Perú no se abastece, porque en el mar peruano es tan extenso, pues a veces, no a veces, con frecuencia ocurren algunos delitos, como por ejemplo los piratas, sí, pues hay piratas, hay delincuentes ahí en el mar, pues, que asaltan pues a los buques pesqueros, sobre todo buques pesqueros artesanales, ¿no? También el tema de la depredación marina, de muchos barcos que empiezan a pescar en lugares prohibidos para la pesca industrial, y el tema también del tráfico de drogas, entre otros, y es por ello que la Marina de Guerra urge la compra o la construcción de patrulleras oceánicas llamadas OPV. ¿Sí? Y es como ven, sí, para que tengan una idea, las patrulleras oceánicas cumplen la misma función que un patrullero de una policía, claro, ¿no? Pero no son barcos pequeños, ¿no? Son barcos casi del tamaño de una fragata, casi una corbeta, pero muy bien armada, que justamente están hechas para la interdicción y la intervención de aquellos barcos que están cometiendo algún delito o están cometiendo algún acto de irregularidad dentro del amplio y extenso mar peruano. Por lo que estaba leyendo hace un par de meses sobre que el Perú tenía ofertas, propuestas de algunas empresas navieras
de la venta de OPVs o la fabricación de estas en el CIMA Perú, que es un astillero peruano, se requería aproximadamente unas ocho patrulleras oceánicas aproximadamente. Ahora, no son nada baratas, son costosas en realidad. Son costosas la compra de ellos, que representan varios cientos de millones de dólares. Así es, pero es necesario como tal. Voy a compartir un pequeño vídeo, a ver, en la pantalla. Un momentito, por favor. Vamos a poner una pausa, mi estimada. Miren, ¿ya? ¿No? Con la orilla del mar, ¿no? Ahí está, ¿no? Y tenemos ahí por el este con el litoral peruano, que es la orilla del mar peruano, por el oeste con la línea imaginaria de las 200 millas, y por el norte una línea paralela que comienza del canal de Capones entre Perú y Ecuador. Muy bien, y aquí está bien establecido, aquí dice inicio de frontera marítima. Desde ese punto hacia la izquierda comienza la frontera marítima, no desde hito número 1 como planteaba este señor Piñera, ¿no? Y así estableció. Y lamentablemente, yo digo, y no es que yo lo diga, porque tampoco es porque a mí se me ocurra decirlo, porque se me ocurre, es, los chilenos se quedan con la mejor parte. Dice, pero, profe, Perú tiene más mar, mira, todo esto, Perú se ha obtenido. Ya, ok. Pero he dicho, no siempre cantidad es calidad, pues. El área, y apunta bien este detalle, el área de mayor riqueza ictiológica, de mayor riqueza pesquera, es de 0 hasta las 12 millas aproximadamente. De 12 a 12 millas es el área donde hay mayor abundancia de peces. O sea, toda esta área aquí que voy a poner como una línea así paralela al litoral. Así, toda esta área. Entonces, toda esta área tiene más riqueza marina. Y toda esta área se quedaron con los chilenos. Ahora tú dirás, profe, pero ¿cómo afecta eso al Perú? Bueno, ¿cómo afecta a los pescadores de Tacna y Arica? Mira, comento. Esta línea era la propuesta inicial del Perú. Una línea así diagonal, ¿no? Para que los pescadores de Tacna y de Moquegua, cuando salgan a la pesca, puedan pescar sin problema, muy bien, dentro de ese espacio marítimo. Pero, al no ser reconocida esa línea diagonal y a tener este paralelo, hasta 80 millas que ocurren, cada vez que un pescador peruano de Tacna, de Moquegua, sale de la mar, ni bien sale, de forma sin querer queriendo también, porque está así las posiciones geográficas, cruza este límite, ingresa a aguas chilenas y aquí tiene problemas porque las autoridades chilenas asumen como una invasión de pescadores ilegales en su territorio y los arrestan. Los arrestan. Así que tiene poco espacio marítimo, pues, para la pesca, tanto Tacna como Moquegua. Poco espacio marítimo. Porque recuerda que la costa peruana es en diagonal y el límite marítimo es en diagonal. Por eso que ahí es el problema, que se intersectan con un esquema o con una delimitación vertical. Continuamos. Y los sectores que dividen el mar peruano, pues para cuestiones más prácticas, lo vamos a dividir en dos sectores bien definidos. El sector norte del Perú, que comprende frente a las costas de Tumbes y de Piura, son principalmente son de aguas cálidas. Estas aguas cálidas son debido a dos factores importantes. Uno, que Tumbes y Piura son regiones que están en la parte extremo norte de la costa peruana. Ojo, de hecho del Perú, de la costa peruana. Muy bien. Por lo tanto, tiene una cierta cercanía o proximidad a la línea ecuatorial o de baja latitud. Y tú sabes muy bien que cualquier lugar que está a baja latitud, siempre hay mayores temperaturas. Y además, este se le agrega el detallito de que frente a las costas de Tumbes y de Piura, también se desplaza una corriente marina de sentido noroeste a sureste, que es la corriente marina del Niño, que es una porción de la contracorriente ecuatorial, que son de aguas cálidas, que vienen desde Oceanía. ¿Bien?
Por eso que las aguas, cuando uno va a las playas de Piura y de Tumbes, como Máncora, como Órganos, como Bichayito, como Zorrito, son aguas cálidas todo el año, tan igual como las aguas del Caribe. Y lo digo por experiencia, ¿no? He comparado ambos lugares en el mundo y tienen las mismas condiciones. El agua es tibia todos los días del año, a cualquier hora. El agua es tibia. ¿Y eso qué va a tener como consecuencia? Bueno, cuando llega el verano, estas aguas cálidas se calientan más. Al calentarse más, produce una mayor cantidad de nubes, pero son unas nubes muy en particulares, son nubes nimbus. Y estas nubes nimbus generan lluvias torrenciales. Por eso, no es de extrañarse que sin necesidad de que haya un fenómeno de El Niño en la costa de Tumbes y Piura entre enero, febrero y marzo, y también parte de diciembre, cae lluvias torrenciales. Quizás no todos los días de forma continua, sino que hay lluvias por horas, pero cae lluvias torrenciales. Por esta condición que se eleva la temperatura del mar de esta parte de Perú, genera más evaporación, más nubes que generan estas lluvias. Y no son llovizna, sino lluvias que inclusive puedan ir acompañadas con rayos y relámpagos. Así es. Y además, a esto que genera que el aire se mantiene caliente. El aire se mantiene caliente con una sensación de elevada temperatura y estas aguas cálidas también vienen con sus propias especies marinas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de tiburones que aquí se desplazan, como el toyo, el tiburón martillo, el tiburón azul, también está el pez espada, una gran cantidad de atunes también de caballa, que son peces de preferencia de aguas cálidas y que por cierto, pues también de gran demanda, ¿no? Por si acaso te dirá, oh, tiburones, peligroso. Tranquilo, que aquí en el Perú los pescadores capturan tiburón y lo venden en los mercados y tú, si has comido alguna vez tiburón, no te has dado cuenta. Pero lo vende con el nombre de toyo. Así es. Ahora, el sector centro-sur del Perú, que va también desde Piura, desde los 5 grados de latitud hasta la parte final del litoral peruano, que es en Tacna, ese sector centro y sur de Perú, sus aguas, por lo general, lo normal, son que tiene aguas de 19, 17, 18, 19 grados Celsius, o sea, son de aguas frías. Muy bien, frías por dos elementos importantes. Uno, la corriente peruana, una corriente marina que viene desde el sureste a noroeste, que pasa por la Antártida, cruza Chile y llega al Perú. Pero al venir de un lugar, esta corriente marina, del extremo sur del planeta, que viene desde la Antártida, definitivamente viene con aguas con bajas temperaturas, ¿bien? Y a eso lo sumamos que la profundidad del mar peruano genera pues un fenómeno llamado el fenómeno del afloramiento, que viene a ser que las aguas muy profundas del Océano Pacífico o del mar peruano son aguas muy profundas y muy frías por los cambios de densidades. Estas aguas emergen a la superficie y llegan hasta la superficie, bajando la temperatura, obviamente, del mar y sube con una gran cantidad de nutrientes, de minerales, que a su vez va a alimentar a pequeños organismos llamados fitoplancton y zooplancton. Entonces, esta condición de aguas frías y con nutrientes favorece al desarrollo del fitoplancton, esta alga microscópica, y también a zooplancton, que viene a ser fundamental en la cadena trófica. ¿Qué quiere decir? Que es el primer eslabón de la cadena alimenticia del mar peruano en el sector centro-sur del Perú. Y esta abundancia de fitoplancton hace que esta parte del mar sea el que tiene la mayor riqueza ictiológica, en volumen sobre todo, y también en variedad, ¿ya? Y porque este microorganismo vive en aguas frías, preferentemente hablando. Y por esa razón también la coloración del mar peruano aquí es de coloración verdosa. ¿Y qué especies marinas predominan aquí? Pues la anchoveta, la sardina, el juré, la cabinza, la cojinova, las chitas, aquí desarrolla. Y ven, van a ver aquí que justamente tiene dos formas, tiene dos tonalidades, ¿no? El mar cálido, el mar del norte peruano, azulado, por escasez de fitoplancton y por reflejo del cielo, y el mar frío, que es de las costas centro y sur de Perú, verdoso, con sus propias características.
características biológicas y físicas. Amigas, amigos, ¿hasta aquí está claro esta explicación, sí o no? Confirmen, por favor, muchachos. Muy bien, listo. Muy bien, muchachos, están respondiendo. Gracias, muchachos. Continuamos entonces, con la confianza y con la venia de ustedes. En términos generales, pues, la temperatura del mar peruano, en cuestión de promedios, porque recuerda que los valores promedios vienen a ser el valor que no es ni el mínimo ni el máximo, sino el valor medio de un elemento, de un dato, una variable intermedia, es de 19 grados Celsius, pero que podría variar. Por ejemplo, según estación, obviamente en el verano se incrementa un poco más, llegando a tener un promedio de 21 grados Celsius en el verano, que en invierno puede llegar a valores de 16, 17 grados Celsius, hasta un poquito menos, pues ha llegado, pero hablando de promedio, ¿no? De promedios de temperatura en el mar peruano. Ahora, también puede variar según el sector en donde nos encontremos. Si estamos en las costas de Tumbes y de Piura, por lo tanto, las aguas van a ser mucho más cálidas, de mayor temperatura. Y progresivamente esa temperatura va a ir disminuyendo cuando nos dirigimos desde el norte hacia el centro, y del centro hacia el sur la temperatura va a seguir descendiendo más. Y respecto a lo que es la salinidad del mar peruano, eh, pregunto aquí en el salón, cuando alguna vez has ido tú a la playa, eh, por accidente, pues, suele pasar que una ola nos revuelca y, y nos tragamos agua de mar. ¿Quiénes de aquí se han tragado de forma accidental agua de mar? A ver, diga yo he sido víctima. Yo he sido víctima, por ejemplo. Ahí está uno ahí está que accidente toma agua de mar. ¿Qué más? ¿Ninguno más? ¿Qué pasa, muchachos? Ellos también. También, profesor. Ahí están dos, ya dos animados. ¿Qué cosa es el mar? Ah, que no vas pues desde antes de la pandemia. Pues, bueno, creo que se aperturaron las playas. Sí, en realidad es un sabor bien salado, en realidad. No agradable, bien salado. ¿Y qué tanta cantidad de sal tiene ese mar? Bueno, el promedio es de 34,7 gramos de sal por litro. Promedio, promedio. Así es. Profe, ¿se puede experimentar? Sí, se puede experimentar. Puedes coger de casualidad, pues, por puro, por pura curiosidad, un balde de agua de mar, 1 litro, en la casa lo hierves hasta que se consume el agua se va a evaporar y lo que va a quedar en el fondo de la olla es la sal. La sal no se evapora, se cae ahí. Y más o menos esa cantidad de gramos va a quedar desalado, ¿sí? Y está dentro de ese promedio mundial que es 35 gramos de sal por litro. Así es, promedio. Y puede variar, claro. ¿Sí? Cuando estamos en un lugar con mayores profundidades o con, más alejados del litoral, de la orilla, como hay mayor volumen de agua, el mayor volumen de agua pues disuelve esta salinidad y baja un poquito. O cuando hay lluvias torrenciales, que hace que los ríos descarguen sus aguas dulces hacia el océano y las lluvias mismas que caen en el océano, también rebaja su salinidad. También ocurre esto. Ahora, el color verdoso del mar peruano, pues como había anunciado hace un par de minutos, es principalmente por la presencia del fitoplancton. Sí, las personas piensan, ah, el agua está sucia. No, sucio, está en tus medias. Es el fitoplancton. El fitoplancton que es abundante en las primeras 10, 12 millas del litoral. Así es, muy, muy abundante y ese es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Es así como lo solemos ver normalmente. Ahora, si nos alejamos de los 10, 12 millas mar adentro, o si vamos, por ejemplo, frente a las playas, o en las playas de Tumbes y Piura, donde el mar es cálido, el mar es tropical, el océano, a tener tiene una poca cantidad
de fitoplancton, lo que hacen los océanos es reflejar el color del cielo, el color de la soyósfera. Por eso que es azulado cuando el cielo está despejado, o cuando el cielo está nublado se puede ver medio gris, ¿no? Así es. Y hay momentos donde ocurre un fenómeno en el mar peruano que se llama florecimiento algal nocivo, o llamado por los pescadores como aguaje. ¿Qué es esto? Como ven aquí, el agua del mar se pone medio color rojizo, anaranjado, ¿no? Así, hasta a veces medio marrón también. Y ocurre que cuando el agua del mar se calienta mucho, la cantidad de oxígeno que hay en el agua disminuye. Así es, cuando el agua del océano se calienta demasiado, disminuye el oxígeno del agua. Y los microorganismos, como el plancton, se asfixian, se ahogan, se mueren. Y se ahogan billones de estos microorganismos, y sus cadáveres se empiezan a descomponer ahí, flotando en el agua. Y esa descomposición orgánica de esos microorganismos genera pues, esta coloración del mar que dura pues un par de horas en realidad, hasta un día para otro, ¿no? Y que además, una de sus características muy notables es de que emiten un olor a pescado podrido, ¿no? Así de putrefacción, ¿no? No es porque el pescado se pura, sino la descomposición de estos microorganismos. Es el agua. ¿Qué más tenemos acá? Y las corrientes marinas, pues, muchachos. Mira, eh, por lo general, siempre se habla de dos corrientes marinas en el mar de Perú. La corriente del Niño, por el norte, la corriente peruana de Humboldt, de sur a centro, norte. Pues en realidad el mar Perú tiene una mayor cantidad de corrientes marinas, unas superficiales, unas muy profundas, unas muy cercanas a la orilla del mar, o sea, al litoral, otros muy mar adentro, y cada uno con sus propias características físicas en concreto, ¿no? Y dirección también. Por ejemplo, tenemos aquí en la corriente peruana, que como ves en el mapa, se desplaza desde el sureste a noroeste, pasando por Tacna hasta Piura, donde se encuentra con la corriente de Niño, y que es impulsada, como ves en la otra imagen, por un viento arremolinado muy grande, que es el anticiclón del Pacífico Sur, que esto ya alguna vez vino en San Marcos, que también se le denomina como el anticiclón subtropical, ¿no? Que es un viento frío y seco que sopla frente a las costas de Perú y que impulsa el desplazamiento de esta corriente marina, la corriente peruana, que llegando a la altura de Piura se desvía hacia el oriente y justamente se intersecta con las aguas cálidas de la corriente de Niño, donde aquí la unión de dos ecosistemas, donde ahí podemos encontrar especies marinas, tanto de aguas frías como de aguas cálidas. Y esta corriente peruana suele tener unas 200 millas de ancho, pero en el verano esta corriente disminuye la mitad, a 100 millas. Es más, se divide en dos brazos que vamos a ver después, ¿no? Una de la corriente oceánica, que está malas millas adentro, y la otra de la corriente costera mismo, ¿no? Costera que está pegada al litoral. Una de la oceánica y la otra ¿no? La que está más cercana al litoral, la costera. Y tiene un desplazamiento promedio de 28 kilómetros por minuto. Como ya había hace un par de minutos adelantado, pues estas aguas frías tienen una serie de consecuencias, ¿no? Genera esta formación de nubes en el cielo, desde Piura, desde Lambayeque hasta Tacna, estas nubes estratos, esta capa de nubes densas que bloquea el paso de la energía solar, generando el fenómeno de la inversión térmica. Ahora, ¿por qué se llama inversión térmica? Hace poco hemos hablado de atmósfera. ¿Recuerdas lo siguiente? A más altitud en la atmósfera, disminuye la temperatura. ¿Y por qué disminuye la temperatura? Porque los gases que atrapan el calor
disminuyen en cantidades a mayor elevación. Pero en el caso de frente a las costas del Perú, estas nubes, estratos que están a pocos metros de elevación, no son muy altas, son bajas en realidad, al impedir que pase la gran cantidad de energía solar, genera un descenso de la temperatura por debajo de las nubes. Y por encima de las nubes está pues despejado, está soleado y más cálido. Así es. Eso se llama la inversión térmica. Ahora, estas nubes, estratos, son formados por justamente la frialdad de las aguas de la corriente de Niño, que por cierto también produce una gran cantidad de neblinas. Esta corriente, digo, corriente peruana, no de Niño, corrección, esta corriente peruana de aguas frías genera esta nubosidad, una gran cantidad de neblina que cubre el litoral peruano y que sobre todo con mayor intensidad en el invierno, desde junio hasta septiembre. Ahora, la corriente peruana también trae consigo varias especies de aguas frías, entre ellas las que destacamos, es la anchoveta, el bonito, el jurel, la cojinova, entre otros. Ahora sí, la corriente del Niño. La corriente del Niño son aguas cálidas que vienen desde la parte norte del Océano Pacífico, cruzando previamente por el Golfo de Guayaquil, en Ecuador. Tiene una dirección de noroeste-sureste. Tiene estas aguas, pero una serie de consecuencias, obviamente. Son aguas cálidas, van a generar una elevación de la temperatura en las costas de Tumbes y Piura, y lluvias en el verano, ese se le llama un clima semitropical, muy bien, y también va a tener sus propias especies marinas, que destacamos, por ejemplo, el atún, la merluza, el perico, la caballa, entre otros. Otra corriente marina es la contracorriente peruana o ecuatorial, que es esta contracorriente peruana o ecuatorial, es una corriente que se pasa de norte a sur. Así es. Viene de norte a sur. No es igual que la corriente de Niño, se encuentra más al fondo del mar, o bien, son de aguas cálidas y también se desplaza a mayor profundidad. No es superficial como la corriente del Niño. Pero este desplazamiento submarino de estas aguas cálidas y la corriente de la contracorriente peruana va a generar este cambio de densidades. ¿Qué quiere decir? Va a contribuir que las aguas frías del fondo marino se eleven y sean reemplazadas por las aguas cálidas que ingresan. También tenemos aquí la corriente profunda o subsuperficial de Cromwell, que es una corriente marina que tiene también un desplazamiento de norte a sur, está más cerca, más apegado al litoral, pero se desplaza por debajo de la corriente peruana. Así, se desplaza unos 100 metros por debajo de profundidad de la corriente peruana y que también contribuye a este cambio de densidad de las aguas para que se eleve las aguas frías hacia la superficie, o sea, el afloramiento. De del relieve submarino, vamos a ver aquí que tenemos estas partes muy importantes. Disculpen. Toda esta área de aquí, llamado zócalo continental, que es el espacio submarino de menor profundidad hasta máximo 200 metros de profundidad, muy bien. De ahí el relieve submarino cae bruscamente hacia un abismo o cañón submarino llamado talud. Después la parte más profunda del relieve oceánico, las fosas submarinas o también se le llama la fosa oceánica, entre otros relieves que vamos a ver a continuación con sus propias características. Vamos a ver en pantalla. Justamente hablando del zócalo continental, como ven aquí en la pantalla, vemos un mapa de aquí del Perú y todo lo que corresponde a esta área verde frente al litoral peruano, todo esto es el zócalo continental. Es mucho más amplio frente al departamento de Ancash. Justamente, ¿en qué favorece esto?
que mientras más amplio es el zócalo continental, más especies marinas se van a desarrollar y se van a reproducir, favoreciendo a la actividad pesquera. Por alguna razón, pues ahí se encuentra por coincidencia el puerto más pesquero de Perú, el puerto de Chimbote, ¿no? Justo en el área donde está más amplio el zócalo continental y es menos amplio frente a Arequipa y tenemos este relieve que además tiene una gran cantidad de sedimentos, de materiales de fósiles acumulados en el lecho submarino, que ha dado a pie a que exista una gran cantidad de pozos petroleros. En el caso del Perú, frente a las costas de Tumbes, Piura, hay una gran cantidad de plataformas que están sobre el zócalo continental extrayendo el petróleo. Así es, extrayendo el petróleo. Es así como se ve pues bajo el agua el zócalo continental, que es también llamado la zona nerítica por la abundancia de vida que se encuentra aquí. Más o menos el 90% de las especies marinas en el mundo habitan en los zócalos o plataformas y también pues llama zona fótica porque es la zona con mayor iluminación donde sin tanta dificultad penetra la luz solar y favorece a la fotosíntesis de las algas marinas, pues se llama fótica, fotosíntesis, y por esa razón también es el área con mayor cantidad de oxígeno para las especies marinas. Vamos a ver un poco de este zócalo continental del mar peruano en este video, que ojo, está en inglés, pero independientemente, si entiendes el inglés, perfecto, bacán. Si no lo entiendes, no hay problema, porque lo que quiero que contemples son las imágenes de la abundancia, de la riqueza hidrológica que vive en el zócalo continental del Perú. Así que vamos a poner una pausa, este, mi estimada Miriam, ponemos una pausa para dar inicio al video. Vamos grabando la que... Muy bien. Y justamente pasando los 200 metros de profundidad, el relieve submarino cae bruscamente hacia un territorio muy abrupto, muy vertical, muy profundo, que es el talud continental, que son una serie de cañones submarinos que va a lo largo y paralelo, como ven aquí, del litoral, pero frente al litoral peruano, muy bien, y que estos profundos abismos te llevan directamente a las regiones abisales o las fosas oceánicas, muy bien, que curiosamente para el caso peruano es en estos lugares profundos del relieve submarino de las fosas oceánicas, en donde pues se chocan pues las placas tectónicas. Hay la subducción de la placa de Nazca y la sudamericana, que por lo tanto es evidente que es el origen de la mayoría de sismos que ocurre en el lado occidental del territorio peruano. Todas estas fosas submarinas se encuentran aquí. Tenemos aquí 5 de las más importantes y también 5 de las más profundas. Y cada una de estas fosas marinas pues son lugares donde ocurren pues justamente una mayor actividad sísmica, ¿no? Una mayor presión justamente de la colisión y la fricción intensa entre ambas placas, estas placas continentales y oceánicas. En el caso de la fosa central y, la fosa de Ancón y la fosa de Ica son tres fosas bastante activas y que generan sismos justamente frente a la región de Lima. Ahí está. La más profunda de todas estas fosas submarinas está en la de entre Tacna y Arica, donde también se ha registrado una gran actividad sísmica y hace casi 2 siglos atrás un gran terremoto, quizás el más fuerte de la historia del Perú, por allá hace bastante tiempo atrás. Pero también hubo un gran terremoto en el año de 1970 en Ancash, donde este terremoto se originó justamente desde la fosa de Chimbote. Muy bien. El gran terremoto de Lima de 1746, que se originó pues de la fosa central o del Callao. Ahí está. Y eh, detalle importante que a mayores profundidades en el océano, pues la vida marina también va disminuyendo.
así como disminuye la cantidad de luz que va ingresando a mayor profundidad y también disminuye la cantidad o concentración del oxígeno, también la cantidad de especies disminuye y solo algunas se han podido adaptar y evolucionar para tales condiciones de escasa luz, de escasa cantidad de oxígeno y de las altas presiones que generan aquí las aguas de las fosas submarinas. Vamos a ver algunas de esas especies submarinas abisales que viven aquí en estas áreas, que por lo cierto, todavía pues hay muchas por descubrir y hay muchas que son desconocidas, pero vamos a ver los que se han podido descubrir o que la ciencia ha podido encontrar. Vamos a hacer una pequeña pausa, Miriam, por favor. Gracias, gracias. Gracias, mi estimado. Entonces, el mar peruano tiene mucho más que esos tipos de relieve, ¿no? Que zócalo, que talud, que fosas abisales y las criaturas que aquí se desarrollan. Eh, Uno siempre tiene la creencia, eh, obviamente es natural desconocer esto también, no es muy divulgado, que solamente hay cordilleras o montañas en los continentes, pero no es tan cierto del todo. En el fondo marino, en el fondo de los océanos también hay montañas, cordilleras, hay volcanes. Hay montañas que inclusive son mucho más altas que la montaña Everest. Así es, largas y extensas cordilleras submarinas. Solo que como están a grandes profundidades, a muchos metros de profundidad, obviamente no son visibles, pues. Pero en el caso del Perú, en el relieve submarino peruano, hay un relieve de esto, ¿no? Hay una cadena de montaña bastante predominante debajo del mar del Perú frente a las costas de Ica y se prolonga hasta la isla de Pascua. Hablamos de la gran dorsal de Nazca, este conjunto de montañas submarinas que para el lado peruano, porque es donde nos interesa, es un lugar donde se ha formado un ecosistema realmente interesante, un ecosistema donde conviven una serie de seres vivos, especies marinas, y esta cordillera submarina está justamente ubicada entre la fosa central y la fosa sur o la fosa Tacna y Arica. ¿Sí? Ahí tenemos estas montañas y vamos a hacer un último y breve video justamente sobre la dorsal Nazca, que además el Estado peruano no hace muchos meses atrás ya la ha reconocido como una reserva nacional. Como decía, quizá para muchos de ustedes, eh, que solamente tenían conocimiento de la cordillera de los Andes para el Perú, pues también una cordillera submarina con un gran valor ecológico ambiental y que esta área ya protegida por el Estado peruano merece tener esa condición frente a las malas prácticas de pesca que hacen muchos barcos de pesca industrial, pero como es tan amplio y extenso el dominio marítimo, entonces aquí el problema de cómo asegurar la conservación de las mismas, o sea, del ecosistema. Y vuelvo a insistir, ¿no? De que, y mencionarlo sobre todo, mencionar la idea es, ¿no? De que la necesidad de que la Marina de Guerra de Perú, la que resguarda el mar de Grao, pues deba contar este, para un plazo, de mediano plazo, porque a corto plazo veo un poco difícil, pero a mediano plazo, la adquisición, ¿no? O la construcción de las OPB o de las patrulleras oceánicas, que son necesarias para vigilar los recursos marinos del Perú y también prevenir todo tipo de actos delictivos que se puedan realizar dentro del dominio peruano, del marítimo peruano. Así es. Vamos a continuar. Y aquí quizás vamos a entrar a un tema un poco picante, porque por lo general siempre se nos ha dicho desde la escuela, desde el colegio, que el Perú tiene
sus 200 millas marítimas de dominio peruano y que son totalmente soberanas, y cuando digo totalmente soberanas, se refiere a que el Perú tiene total, pleno derecho de todos sus recursos exclusivos de las 200 millas peruanas, y la realidad difiere de eso. Ahora tú dirás, ¿qué está hablando el profesor? ¿Qué está diciendo el profesor? Lo que pasa es que estas 200 millas marítimas promulgadas por el presidente José Luis Bustamante Rivero allá por el 1947 y con este decreto supremo 181, tiene validez solo para nivel nacional, ¿sí? Eh, a nivel internacional, ningún país, repito, ningún país del mundo reconoce legalmente nuestras 200 millas. No. Entonces, quizás para muchos se sorprendan de esta información. Entonces, hemos estado viviendo engañados. Sí, no. Eh, allá, por fines de la década del 70, inicio de los 80, las Naciones Unidas, ante pues, los diferentes criterios que cada país en el mundo con salir al mar tenían sobre sus espacios, sus dominios marítimos, había pues, no había una homogeneidad, pues, y también había mucha controversia, ¿no? De que muchos países compartían el mismo espacio marítimo y cómo se va a hacer pues, el uso de los recursos, ¿no? Cómo compartirlo de forma no conflictiva, ¿no? Las Naciones Unidas promovió, pues, promovió justamente un documento que se llama la Convención de Mar, la CONVEMAR. Este documento que fue firmado en el año 82, muy bien, y en Montego Bay, Jamaica, eh, propone que cada país que tiene salida a un mar o a un océano tenga derechos sobre ciertos espacios del mar, pero no de 200 millas. Vamos a ver cómo es la propuesta de la CONMEMAR. Esto que propone CONMEMAR. Dividirlo en estas zonas bien definidas. Primero, el dominio marítimo de las 200 millas no significa necesariamente que el país que está frente a ese mar tenga plenos y totales poderes exclusivos para ese país dentro de esas 200 millas. No, no es así. La CONMEMAR plantea que este dominio marítimo tengan pues distintos tipos de usos, uno exclusivo para el país y otros compartidos con el mundo. Por ejemplo, tenemos aquí estos tres espacios. De 0 a 12 millas, y desde la orilla del mar hasta las 12 millas, este espacio se llama el mar territorial. Muy bien, el mar territorial. Todo país va a tener plenos derechos soberanos sobre ese mar territorial. O sea, todo lo que el país quiera hacer, o explotar o desarrollar con plena soberanía, 12 millas nada más. Así es. Ningún otro país del mundo tiene derechos a acceder a este dominio marítimo que solamente es exclusivo para el país, para el país, ¿no? Para su uso del país libre, 12 millas. De ahí sigue la zona económicamente exclusiva, o sea, de la mía 13 hasta la mía 200, son 188 millas. Ese espacio de la zona económicamente exclusiva es un espacio para la explotación de recursos, la investigación científica, pero el país que está frente a este espacio marítimo no tiene derechos soberanos. No. ¿Qué significa eso? Significa que sí puede un país como el Perú pescar dentro de esta área de la zona económicamente exclusiva, pero lo tiene que compartir con los demás países del mundo. Así que no es tan exclusiva para el país ribereño, sino es para el planeta entero, ¿bien? Para las naciones del mundo. Y dentro de esta zona económicamente exclusiva hay una pequeña área
que está acostadito del mar territorial que ves en la pantalla, que se llama zona contigua, que son 12 millas más, donde nuestro país, si firmara la Comemar, o los países que ya firmaron la Comemar, tienen una soberanía parcial aquí, de que en tema de pesca no, en tema de pesca pues tiene que compartir con otros países, muy bien, pero sí tiene cierto, digamos, jurisdicción, cierto derecho para lo que es el control migratorio, control aduanero, control fiscal o sanitario sobre estas partes del mar, ¿no? Para controlar ese tema, para evitar algunos delitos, estos espacios de 12 millas adicionales, pero de pesca, no, de pesca sí tiene que compartirlo con los demás países del planeta. Y es así como es la propuesta de la CONVEMAR. Yo te pregunto, y quiero que por favor que me respondan aquí por el chat. Nuestro país debe firmar la CONVEMAR a pesar que nuestras 200 millas no son reconocidas internacionalmente. ¿Tú crees que el Perú debe firmar la CONVEMAR? A pesar que no, las 200 millas peruanas no tienen reconocimiento internacional. ¿Debe firmar sí o no? ¿Qué creen ustedes? Pues ahí es el dilema, pues, es verdad. La gente, las personas comunes y corrientes que escuchan esta pregunta, después de tener conocimiento de la connotación de la Comemar, pero si firmamos la Comemar, renunciamos a las 200 millas. Pero, mano, ¿qué 200 millas vas a renunciar si ningún país te lo reconoce? Sí, es porque hablamos de espacios marítimos que son internacionales. Otros dicen, no, no firmemos nada, que se mantenga el mismo status quo. Pero mantener el mismo status quo, o sea, las cosas tal como están, si vemos en la práctica, el Perú sin firmar la Comemar está aplicando esto. Claro, tiene el dominio marítimo para que la Marina de Guerra vigile las 200 millas, está bien, correcto, ¿no? Pero en tema de pesca, según la legislación peruana, ese es una Penn Davis, según la legislación peruana, la pesca de consumo humano, la pesca artesanal, es de 0 a 5 millas. Ni siquiera 12 millas, de 0 a 5 millas. Y de 5 millas para mar adentro es para pesca industrial. Y ahí entran a pescar barcos nacionales como extranjeros para la pesca industrial, según la legislación pesquera peruana. De 0 a 5 millas para consumo nacional, pesca artesanal. No 12, 5 millas, o sea, menos todavía. Y de 5 millas a mar adentro, todos los barcos nacionales y extranjeros, que por cierto, tramitan su permiso de pesca con el Ministerio de la Producción. O sea, es que en la práctica, ya esto se está aplicando ya. En la práctica esto se aplica. En la práctica. Así que firmado o no firmado la Comemar, las cosas están como están. Sin hipocresías, sin chauvinismo. Yo tengo muchos colegas, profesores de historia, geografía y sociales, hemos debatido extensamente sobre el tema, y yo les digo, franqueza, hoy no estamos debatiendo, gastando nuestra saliva en algo que es tan evidente. Las 200 millas, lamentablemente, no tiene peso internacional. Y tan así es que voy a mostrar un mapa. Mira este mapa de acá. Coño, ¿qué pasó? Ahí está. Todos los países que están de verde han firmado la CONMEMAR. O sea, han afirmado la propuesta de dominio marítimo soberano de 12 millas para cada país y el resto compartirlo con el mundo entero. Y, oh sorpresa, en Sudamérica vimos que Argentina, Chile, Ecuador, que fueron los pioneros
hace más de 60 años de las 200 millas peruanas, ¿sí? O de las 200 millas marítimas, disculpe, pues han firmado la Comemar, han firmado la Comemar. Los países pioneros que han firmado 200 millas para sus dominios, ahora han firmado la Comemar de hace tiempo atrás, porque son conscientes de que una legislación local pues no va a ser superior a una legislación pues internacional, ¿no? Que lamentablemente la mayoría manda. Yo digo la mayoría, pues así es. Y el Perú no ha firmado. Así que nunca falta por ahí un político de estos que hable, no, no, vamos a renunciar a nuestras 200 millas. Políticos de derecha, de izquierda, chauvinistas, o sea, cuando digo chauvinistas son esos nacionalistas baratos, ¿no? Así es. En lo personal, yo no estoy para defender argumentos así, de ese nivel, ¿no? Aunque no nos guste, pues así son las cosas. Y terminamos la parte teórica de la clase identificando cuáles son los factores o condiciones de la riqueza del mar peruano. Agua es clave. Muy bien. O sea, el primer eslabón de la cadena alimenticia es el fitoplancton. Eso no lo vamos a negar. La abundancia de fitoplancton es importantísimo en la abundancia marina, ¿no? El primer eslabón de la cadena trófica. Sin embargo, el fitoplancton es una especie, es un organismo muy especial. No lo vas a encontrar en aguas cálidas. Por lo menos en grandes concentraciones, no, muy pocas. El fitoplancton, especialmente el fitoplancton, se desarrolla mayormente en aguas frías. Y son estas condiciones de aguas frías, estas condiciones físicas que van a favorecer su crecimiento y la riqueza del mar peruano en general, ¿no? Porque también las aguas frías atraen también a muchas especies también marinas de gran interés económico para el consumo humano. Y estas aguas frías, recuerda que se debe a dos motivos. Uno, la corriente peruana, que ya viene con aguas frías porque viene desde la Antártida arrasando aguas heladas. Y dos, la surgencia o el fenómeno de afloramiento, que es el ascenso de esas aguas profundas hacia la superficie. Y cuando llega a la superficie con nutrientes, enfría las aguas superficiales. Y por si no fuera poco, unos vientos, llamados los vientos alisios de sureste, soplan sobre el mar peruano y esparce esas aguas frías hasta más allá, un poquito más de 30 millas mar adentro. Así es, así es. Por eso justamente esta parte de las primeras millas del mar son las áreas con más frialdad y con más abundancia de especies, favorable para la pesca. Ahora, también el hecho de que haya distintas corrientes marinas, cada uno con sus propias especies, genera una gran biodiversidad. Y en el caso, frente a las costas de Piura, mira, curiosamente, frente a Piura se cruzan las dos corrientes más importantes. La del Niño, con sus aguas cálidas y sus propias especies, y la corriente peruana o de Humboldt, con sus aguas frías y con sus propias especies, que ambos coinciden frente a las costas de Piura y después estas se desvían hacia el oeste, frente a Piura. Interesante ecosistema. Lo que vimos se vio también en ese momento. Mientras más amplio también sea el zócalo continental, más ecosistema para el desarrollo de las especies marinas y también, pues, aunque no crea el excremento de las aves guaneras, también alimenta a los microorganismos, ¿sí? Cuando las aves guaneras se acumulan, ya sea en las islas que están frente al litoral peruano o que hay en el mar, este guano se disuelve y estos guanos tienen nitratos. Estos nitratos son minerales, alimentan a los microorganismos que se encuentran en el agua del mar. Así está. Listo. Y vamos resolviendo entonces las preguntas de la dirigida. Vamos a ver aquí. Las temperaturas de los mares tropicales están determinadas principalmente por su ubicación latitudinal. Muy bien, claro. Si son de aguas tropicales, que hablan de baja latitud. Muy bien. El mar peruano adquiere esas características propias a la latitud frente a quién. Frente a qué lugares tiene esas esas mayores temperaturas. Por lo general, entre Tumbes y Piura. Aquí pongo Tumbes, por favor, Tumbes, ¿ya? Tumbes.
Entonces, aquí tengo un error. Después, el mar peruano es considerado como uno de los mares con mayor biodiversidad biológica a nivel mundial, debido a la interacción de un conjunto de factores que influyen en nuestra región. La riqueza hidrobiológica será mayor entre cuánto, entre las 0 a 12 millas. Es mayor riqueza hidrológica. Clave Anita. Y la pregunta 3 es una pregunta datera, histórica, sobre la eh, creación oficial del mar peruano con las 200 millas marítimas, que fue durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. La clave sería Bebito. En la cuarta pregunta, la convergencia de corrientes marinas de aguas frías y cálidas determina una gran diversidad de recursos hidrobiológicos del mar peruano de grado. Especies como el atún, la caballa, la anchoveta. Ojo, el atún es agua cálida, porque la caballa, la anchoveta de agua fría. Entonces, si aquí hay especies de aguas cálidas y de aguas frías, quiere decir que estas especies se están juntando, se encuentran en un lugar donde la corriente del Niño y la corriente peruana se encuentran. Y eso sería ¿en qué parte de Perú? En Ancash, Arequipa, Lima o Piura. Es en Piura donde ambos coinciden, ¿correcto? Bien, muchachos, con la clave dedito. Muy bien. En el número 5, la marea es un fenómeno, sí, la marea es un fenómeno de ascenso y descenso del nivel oceánico, ya sea por interacción entre la Luna y la Tierra principalmente, pero justamente cuando justamente hay esas grandes intensidades de las mareas en pleamar o bajamar, la parte submarina que queda expuesta muchas veces a la intemperie cuando baja mucho la marea, no es ni la fosa submarina ni el talud, porque son lugares muy profundos, sino es la plataforma continental que comienza desde la orilla de la playa hasta máximo 200 metros. Claro, no va a estar expuesto hasta los 200 metros de profundidad, no, sino por lo menos los primeros metros de profundidad. Muy bien, así que la clave sería Chipita. Pues, la geomorfología submarina y del litoral peruano es variada debido a sus diversos procesos, tal como la degradación, gradación, vulcanismo, donde la mayor acumulación de guano hay. ¿Dónde hay más acumulación de guano? El excremento de las aves. En las playas, en los acantilados y en las islas frente al litoral, sobre todo frente a las islas. Ahí está. Muy bien. Después tenemos aquí, el fenómeno de afloramiento es el ascenso de aguas de niveles más profundos, más frías y ricas en sales nutrientes. Estas aguas sustituye al agua superficial más cálida y generalmente más pobre en nutrientes, que ha sido desplazada por acción del viento. Aquí hay una acción del viento que desplaza esas aguas con pocos nutrientes y más bien esparce las aguas más frías. Ya lo descrito señala la característica que no corresponde al fenómeno de afloramiento, la que no corresponde. ¿Cuál sería aquí? Se produce solo en la zona central del mar peruano, se produce hasta las 30 millas aproximadamente, su ascenso influenciado por el cambio de densidades, asciende cargadas de nutrientes. Bueno, las últimas sí es correcta. Dice, se produce hasta las 30 millas, sí, sí desde la primera milla hasta 30 millas, porque es lo que influye en cómo los vientos alisios soplan y desplazan las aguas frías. Muy bien. Pero dice, sobre solo, cuando escuches o leas una pregunta o una clave, dice solo, ya duda de esa respuesta. ¿Cómo que solo? El fenómeno de afloramiento se va desde Piura hasta Tacna, o sea, incluye la zona central y zona sur del mar peruano, no solo la zona central. Así que la clave es la clave A, porque me pide la incorrecta. Bien, ahí está. La salinidad del mar peruano no es homogénea, entonces varía según las estaciones. En invierno aumenta ligeramente, las aguas oceánicas empeoran. Ahí está. Y justamente hablamos otra vez de los vientos, que justamente es el viento planetario que influye y contribuye también parte del desplazamiento del fenómeno del afloramiento. Son los vientos alisios de sureste. Y bueno, esto no lo había mencionado, pero lo hablamos en el tema de climas del Perú la semana pasada, cuando hablamos del fenómeno del fenómeno del Niño, que este es un fenómeno de ascenso de la temperatura media del mar,
que ocurre cíclicamente cada 8 años promedio y que se inicia con mayor intensidad a partir del mes de diciembre para adelante, o sea, en el verano. Pero, profe, ¿cuál es aquí la respuesta que tiene que ver con el verano? ¿Qué clave aquí tiene que ver con el verano? A ver, la número 10. Porque recuerda que San Marcos te cambia las palabritas para tratarte de confundirte, ¿no? De bloquearte, ¿no? Noval, no, no es noval. No, no es noval. No es noval, muchachos. Así que me queda estival, invernal, primaveral. ¿Cuál palabra será sinónimo de verano? Pues obviamente no es ni invierno ni primavera, es estival, o sea, estío. Así es. Muy bien, una nueva palabra que se aprende en geografía, muchachos. Correcto, muchachos, hasta aquí quedamos el día de hoy. Espero que se hayan encontrado con datos interesantes de este capítulo y nos estaremos encontrando, Dios mediante, la próxima semana en una nueva clase